Aquí en cabina, doctor Julio Blanco. Bienvenido una vez más. Después de 3 años, el doctor Julio Blanco vuelve a Prevención Salud y Más. Sí, doctor, recuerde que fuimos una vez en nuestros inicios, fuimos a Prevención Salud y Más cuando estábamos en otra emisora, sí, que estábamos, cuando estaba el doctor Michel. Estaba loco por venir. Lo que pasa es que a veces los acontecimientos, la cotidianidad, pero los planes de Dios son perfectos y aquí estamos. Exacto, excelente. Entonces Julio Blanco, para que no sabía, el doctor Julio Blanco es un médico oriundo de Nagua, ¿verdad, doctor? Bueno. No vino de otro pueblo, no, es de Nagua. De aquí de Nagua. Excelente, es médico internista y nefrólogo. Entonces, doctor, vamos a hablar. Tenemos una llamadita de inmediato. A Sila en la línea telefónica. Bueno, Sila, si tiene una pregunta para el doctor Julio Blanco, nefrólogo, este es el momento, Sila. Aprovechemos de una vez que usted es la fiel oyente de este espacio. Adelante, Sila. Por eso dije que quería saludarlo para ver cómo usted está ahí, porque tenía muchos días que no lo escuchaba. Estamos bien, gracias a Dios, Sila, como todos los sábados, preocupados por llevarles información de prevención y de salud a todos ustedes que siempre están en sus hogares escuchándonos. Entonces ponte a escuchar bien, Sila, para que aprenda un poquito. Si tiene preguntas después, que el doctor Julio Blanco nos exprese todo lo que vamos a hablar hoy, de lo que es nefrología y la parte de riñón. Tú nos llames por pregunta que el doctor te responda de inmediato. Sí, yo le voy a hacer una pregunta más tarde. Muchas gracias, Sila. Sigan en sintonía. Muy bien. Sila, que es una fiel oyente de este espacio, tiene 3 años consecutivos sin moverse. Entonces, doctor Julio Blanco, usted, hecho de Nagua, fue a estudiar fuera del país, en Cuba, o estudió en el país. ¿Cómo fue la preparación suya para luego venir a Nagua a dar el servicio tan importante que es de nefrología? Bueno, yo soy nagüero, yo soy nacido. Bueno, yo no soy nacido de aquí, yo soy de la capital, pero mi padre es cubano, mi mamá de aquí de Cabrera. Aquí llegué a la edad de 10 años, estudié en el Liceo Mercedes Bello, mi escuela. Ahí tú estudiaste con Pululo, Carlos Bulí, que Pululo la puedo... Sí, Juan Carlos Bulí, Eli Cross, Manuel Castillo. Hanoi y Minian también. Hanoi no. Hanoi era de una promoción antes que yo. Pero me formé en la Universidad Autónoma, hice medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma. Luego pasé al Padre Villini. En el Padre Villini hice 3 años de medicina interna. Y luego hice una subespecialidad en nefrología, en riñón y hemodiálisis en el mismo hospital docente Padre Villini. Y luego de que me gradué, bueno, siempre quise o tenía la idea de algún día venir aquí a Nagua, pues porque muchos pacientes que en ese momento, cuando ya entraban en una fase crónica de la enfermedad renal, necesitaban tratamiento, terapia de sustitución renal y tenían que desplazarse a Santo Domingo. En esos años de cuando fui residente, había un profesor que fue mi profesor muy querido, el profesor Huáscar Ramón Victoria. De aquí de Nagua, ¿verdad? De nuestro liceo, fue por él y su forma de ver el mundo cuando hablábamos en esas charlas de biología. Fue en parte de mi inspiración para irme en esta ciencia del saber que es la medicina. Y el profesor entró en una falla renal y pude en ocasiones verlo allá buscando alternativas de su tratamiento. Y eso siempre, por no seguir mencionando otros pacientes, me llamó mucho la atención y siempre decía que si Dios me ayudara, quería venir a mi pueblo y traer lo necesario para que los pacientes de aquí no tengan que desplazarse por un tratamiento que es algo que hoy se hace con tanta facilidad, gracias a Dios, en nuestro pueblo. Excelente. Entonces, para de inmediato entrar en materia, tenemos tantas situaciones que padece el riñón y enfermedades que el riñón padece. ¿Qué es lo que está llevando la etiología o las causas de esas enfermedades que tú nos vas a ir hablando ahora de inmediato? Las causas de
Sí, Todas estas patologías que puede tener el riñón, que mayormente la gente conoce más la falla renal o la insuficiencia renal crónica, que la gente conoce popularmente. ¿Qué es lo que lleva a esta situación actualmente? Que tú me dijiste fuera del aire, que es una pandemia renal que tenemos. cada vez más, cada vez más. Hoy por hoy la insuficiencia renal ocupa uno de los puntos más débiles que tiene cualquier servicio de salud en todo el mundo. Nosotros hoy podemos hablar del inicio en cuanto a la alimentación. Hoy en día, tú me dirías, pero ¿por qué hay tantas enfermedades? Y yo lo simplifico, porque todos comemos lo mismo. O sea, la alimentación hoy por hoy hay que empezar a modificar. Y yo soy de los médicos que cree en que si nosotros vemos nuestro organismo, si nosotros vemos el ser humano de hoy es el mismo de 1000 años atrás, de 2000 años atrás, del mismo hombre que anduvo en la caverna. Lo único que ese señor en ese momento, para comerse un pedazo de carne, tenía que caerle atrás a un jabalí, caerle atrás a una guinea, por decir, dos animales que son rápidos. O sea, lo que te quiero decir, que la comodidad, el sedentarismo, son clave hoy en día para que hoy haya tantos trastornos metabólicos. Y te voy a decir, cuando nosotros éramos muchachos, cuando nosotros teníamos 12, 14 años, si ustedes recuerdan, los televisores en ese momento Eran cacones. Eran cacones que tenían un ¿Sabes? Un poquitito ahí el volumen, ok. Televisores cacones, cacones, sí. que podemos decir que tenían un algón grande, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a ver eso, en ese momento, los televisores eran con ese grosor y las personas eran delgadas. Hoy se ha invertido. Mientras más delgado es el televisor que hay en una casa, más obesos hay. ¿Cómo va a ser? Entonces, lo que te dice es que el problema está en dos ejes fundamentales. Estamos comiendo demasiado y estamos haciendo poco ejercicio. O ninguno. O ninguno. Entonces, ahí cae y entran las enfermedades metabólicas. La diabetes mellitus sigue siendo el pie angular de las enfermedades que trastornan el órgano como tal. Pero no solamente el riñón, porque como su nombre la define, es un síndrome metabólico, ¿verdad?, que afecta toda la economía. Es decir, muchos órganos, incluyendo el riñón. Todos, porque ¿qué nos perdemos en solamente recordar el órgano como tal? Pero nosotros tenemos unos órganos que son más importantes, probablemente desde el punto de vista microscópico, que si nosotros pudiéramos frenar esa enfermedad. Por ejemplo, yo te voy a poner un término simple. A mis pacientes yo les explico cómo afecta la diabetes. Si tú te pones a ver, y nosotros hacemos un pequeño ejercicio, nosotros abrimos nuestra mano. Si tú la pones a ver, mi mano se ve rosada, ¿verdad? No sé si me podrán ver Sí, se va a ver, Julio, tranquilo. Entonces, si yo oprimo mi mano, o sea, disminuyo el flujo sanguíneo, mira qué pálida se pone la mano, ¿ves? Blanca. Pero si yo la suelto, mira cómo vuelve y se pone roja. Entonces, en ese órgano que lleva esa sangre y la retorna, esos vasos sanguíneos, ahí empieza la inflamación que provoca el daño, el desorden metabólico de la diabetes mellitus, pero también la hipertensión arterial. Entonces, todo esto ocurre de manera microvascular o microscópico, que no tenemos la forma de verlo hasta que no se desarrolla la enfermedad. Hay que recordar en términos simples que los riñones son dos órganos que están a cada lado de la columna vertebral. Estos riñones son del tamaño como de ese puño y la importancia que tienen, miden 12 por 6 por 3 de ancho. Pero dentro de cada riñón existe una población celular que se llama nefronas. De ahí viene el nombre de mi especialidad. Yo soy nefrólogo porque estudio el comportamiento y debo agregarle también crearle el medio para que ellas se mantengan adecuadamente. Dentro de cada riñón hay una población celular de 1,5 millones a 2 millones de células. Pero con el paso de los años
van esclerosándose, van desapareciendo. Entonces, si los años, que casi uno nunca lo menciona, pero debemos mencionarlo, hay una pérdida programada de manera fisiopatológica, de manera adecuada, cuando tú eres entonces diabético, cuando tú le agregas la hipertensión, cuando tú le agregas la obesidad, cuando tú le agregas la poca condición o que no tomas agua, son todos estos factores que traen consigo el deterioro funcional del riñón. Pero ¿qué ocurre? Esta esclerosis que le ocurren a esta célula, a este millón de células, A la nefrona. a las nefronas. Nosotros tenemos, ya dije, esos 2 riñones, pero cuando nosotros estamos durmiendo, durante el día, durante la noche, sin darnos cuenta, uno de los papeles fundamentales que hacen estas células es que agarran 180 litros de sangre. Oye bien, si nosotros buscamos 180 litros de sangre y lo ponemos en este alrededor, nos damos cuenta que fácilmente Llenamos la mesa entera. Eso es lo importante. Entonces, esos 180 litros de sangre pasan por ahí para coger y formar 2 litros de orina, de desecho, de todo lo que se produce en el metabolismo celular, de todo lo que nosotros degradamos en nuestra alimentación. Entonces, si nosotros no ingerimos, ustedes vieron a inicio de esta semana lo caliente que se puso. Pero fuerte la cosa, subió mucho. A 90 Fahrenheit, 95 Fahrenheit en algunos momentos. Si nosotros probablemente nos poníamos un termómetro, fácilmente teníamos fiebre. Pero que en mi casa me estaban peleando. ¡Ese aire está dañado! Digo, no es que está fuerte la temperatura, entonces, no es que está dañado el aire. Y a eso tú no ingieres la cantidad de agua que necesitas. Entonces, todo eso va a traer como consecuencia trastornos funcionales del riñón. El riñón es un órgano tan noble que cuando tiene una muerte de más de un 60% de estas células, de las nefronas, es que le empieza a presentar sintomatología. ¿Cuáles sintomatologías tú te puedes enfrentar cuando empiezas a tener alteración de la función de los riñones? Cuando tú haces orina, cuando tú haces pipí, la disminución de la orina, o esa orina muy concentrada, o que tú te das cuenta que tú orinas y dices, pero ven acá, yo como que últimamente aquí había ACE, y esta lavaza que con tiene, mucha espuma. Con mucha espuma. Entonces, te están tocando la puerta, te están diciendo, aquí estoy y me llamo insuficiencia renal. Viene también a nivel macrovascular, que empiezas a tener edema de miembros inferiores, empiezas a tener la cara que se te amanece hinchada. O el color de la piel cambia, como un color verdoso a veces. El color de la piel, qué buen dato. ¿Qué ocurre? Nosotros en el riñón, parte de las funciones que no entraban en las funciones que tiene este órgano es el encargado, o no el encargado, sino el que más produce una hormona que es muy importante en los seres humanos, que se llama eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? La eritropoyetina es una hormona que se produce en parte de nuestro riñón, pero también se produce en estos órganos, porque cuando los pacientes tienen insuficiencia renal crónica, es decir, que ya el paciente no tiene función renal, aún estos pacientes se mantienen con un grado de hemoglobina y de hematócrito, y tú dices, pero mira, esta anemia tiene una contextura normal y una concentración de hierro normal, es una anemia normocítica, normocrómica desde el punto de vista científico. Entonces, eso te dice que esta hormona se produce en otros órganos, pero el 90% de esta hormona se produce en el riñón. Entonces, esos pacientes que tienen esa palidez que tú mencionas, que tú le ves un color, ese color así, de tú verlo, tú dices, mire, usted tiene una alteración en la función de su riñón, usted ha ido al nefrólogo. Otra cosa importante ahora cuando hablo de que si usted ha ido al nefrólogo, mira, a veces todo radica en cómo se hace la política de salud. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros vemos un paciente en la consulta nuestra, es un paciente que ya ha ido varias veces a otros especialistas. Entonces, sin duda. Yo te digo a ti,
cuando nosotros tenemos trastornos hipertensivos, la población o no sé de dónde es que se ha llevado, ¿verdad? Porque si decimos, las mujeres saben ir al ginecólogo. Y a gimnasio también. No, pero, oye, ¿a dónde voy? Las mujeres te dicen, yo me siento tal cosa, voy a mi ginecólogo. De que el niño está enfermito, Al pues llevamos pediatra. al pediatra. Pero nadie sabe ir al nefrólogo. No, cuando van quizás ya tienen un síntoma marcado. Eso Como tú lo mayor. mencionaste hace unos minutos atrás. Tú ves, entonces, la hipertensión, que es la segunda causa de insuficiencia. O sea, la causa principal de la La diabetes insuficiencia. mellitus. Atención, desorden señores, de lo que- atención. El desorden que tiene la gente comiendo. Coman menos, señores. Pero no solamente porque también, yo te voy a decir, ahorita hablaba acerca de que también debemos de dejar de comer tanto. O sea, nosotros como ayudar a nuestro cuerpo, debemos de hacer, papá, el ayuno. Tenemos que empezar a ayunar, a dejar de comer tanto. Durar 3 días sin comer, como hace Julio César Franco. No, así no, porque eso tú tienes que preparar tu organismo. Pero Sí, mira, sí. yo pienso que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Pero yo te voy a quitar una de esas tres. Yo pienso que un buen desayuno, Rico en proteína. 8 de la mañana, 7 de la mañana, y tú volver a comer a las 4 de la tarde, quitarte el arroz. Mira, yo creo, y estoy casi seguro, que uno de las consecuencias que hoy tenemos nosotros en la alimentación es el arroz. Mira, yo no estoy en contra del arroz. Oye bien, yo no estoy en A contra. ti te gusta mucho el arroz de vez en cuando. Pero te puedo decir que en los últimos 6 meses he reducido, por no decir que lo he quitado de mi dieta. Y la verdad que después de eso yo me siento más delgado, menos inflamado, me siento menos panzú, porque no te voy a decir que no te engordes, menos panzú. Entonces, el arroz, los carbohidratos, Los hidratos de carbono. tenemos que empezar a regularlo. Oye, tenemos que empezar a regularlo, pero agregado a eso, a la ingesta de agua. Nosotros hoy por hoy, la dieta que nosotros estamos teniendo aquí en nuestro país es una dieta que con facilidad tiende a producirte trastornos metabólicos. Entonces, yo pienso que la política debe empezar siempre desde la niñez. Entonces, nosotros debemos de ir ya pensando en que la población nuestra está cayendo en un síndrome metabólico. Aquí todo el mundo tiene colesterol alto, triglicéridos altos, glicemia subiendo. La presión también. Y la barriga, mi hermano. De que, por ejemplo, ¿cómo se llama él? Ese es Sammy. ¿Sabe un tipo que se nota que un tipo disciplinado, por más que tú veas? Cuidado si tiene el metabolismo muy acelerado. No, olvídate del metabolismo. Sammy, ¿te gusta el arroz a ti? No tanto, un poquito. Mira cómo él se ve. O sea, tú estás cogiendo el hilo también. Eso es por otra cosa. ¿Cómo así? Porque realmente no soy muy comelón, que digamos. Yo hago un ayuno, como tú lo mencionaste hace un momento. En la mañana, si me desayuno es con queso, huevo, consumo proteína mayormente. Y luego, si como, es después de las 2 quizás. Y no es que me como gran cosa. Eso es. Y ya, pero a veces el estar allí, allí, uno quizás pica algo más. Pero sí, realmente uno vende que hay que hacer lo correcto para que la gente pueda tener salud. Y yo te digo, o sea, eso es lo más frecuente que tú encuentras. Lo más frecuente que tú encuentras que cuando tú ves, por ejemplo, cuando tú vas a una sala de hemodiálisis, tú puedes hacer unos pequeños censos. Y tú le vas preguntando, señor, ¿cuál era su enfermedad? ¿Cuál fue su enfermedad? Diabetes, azúcar, dicen azúcar. ¿Cuál fue su enfermedad? Hipertensión arterial. ¿Cuál fue su enfermedad? Entonces, cuando tú lo sumas todo, tú dices, ve acá, ¿y por qué esto? Entonces, inmediatamente tú dices, no, pero espera. Yo creo que el factor común de todas estas personas ha sido lo que comen. O sea, muchos son de otro pueblo, muchos son que tienen
otro tipo de costumbre, pero cae inmediatamente a lo que come. Todos comemos lo mismo. Bueno, un expresidente que ya murió dijo una vez, el dominicano acaba la tumba con su boca, come demasiado arroz. Bueno, Sammy, coge el micrófono. Coge el micrófono, Sammy, aunque se tape la cámara un segundo. No, y como dicen que actualmente gran parte del arroz que consumimos no es 100% natural. Tiene mucho insumo. pero también eso hay que demostrarlo. O sea, uno Sí, escucha exacto. mucho, pero Sí, sí sí. te digo, o sea, hoy por hoy, Algo existe, como hoy por siempre. hoy el gluten está muy frecuente en muchos de los alimentos que consumimos. Y eso está trayendo muchas consecuencias en nosotros. Entonces, agregado a esto, la falta de orientación que tiene la población sobre la cantidad de agua que debe tomar, porque tú me dices, no, yo bebo 8 vasos de agua, yo me siento bien, compadre. No, dicen, yo bebo muchísimas aguas. En esta temperatura que nosotros tenemos ahora mismo, no son 8 vasos de agua. Tú tienes que beberte 8 litros de agua. No, O sea, de hecho, hay con tu peso, haces un cálculo y se te corresponde esa cantidad de agua. líquido Y tú dices, ingerido. pero ¿cómo yo, doctor, me voy a tomar 18 vasos de agua? Por tu peso corporal, eso es lo que te corresponde. Y si está a esta Y por temperatura, actividad física, ¿no? hay que ahora incrementar más a la ingesta de agua. Entonces, yo creo que programas como este deben seguir existiendo para que le lleven a la población un mensaje directo de la importancia que tiene que ser el cuidado de la salud, porque cada vez más nosotros los médicos debemos abocarnos a la prevención de las enfermedades, no a tratar las enfermedades cuando ya se han desarrollado, porque el sistema sanitario nuestro cada vez más está cargando muy pesado por la gran cantidad de obesidad que tenemos y las consecuencias que está trayendo esta pandemia, como se puede decir, que está en la alimentación. Nosotros cada vez más estamos mal informados de qué debemos comer. Y con esto, ya cuando se nos desarrolla enfermedades como esta, como la diabetes, como la hipertensión, ya se acelera ese proceso y ya de ahí lo que va a depender el manejo clínico, ¿verdad? El manejo de medicamentos y cómo tú desarrollas las enfermedades que trae consigo estas dos grandes enfermedades. O sea que, por ejemplo, tú tienes tu centro aquí en Agua, ¿verdad? Y la gente que va a hemodiálisis, si van 10, por ejemplo, de los 10, ¿cuántos son diabéticos? 8 son diabéticos. Pero muchos son al mismo tiempo un asunto mixto, hipertenso y diabético, o diabético y hipertenso. Su primera enfermedad fue la diabetes mellitus. Si esa es la que lleva 7, 8 de esos 10. La número 1 que lleva a dañar el riñón por completo. Provoca la inflamación. Luego ahí viene entonces ese problema, eso. ¿Qué hora tenemos, Sammy? La hora que tenemos en pantalla, para ver si tenemos una pequeña pausa. 1:23. Mira, para hacer la base en breve, atención a la gente que está en sintonía, que muchos son diabéticos y no lo saben. Muchos son diabéticos y no lo saben, pero hoy que tenemos el doctor Julio Blanco, nefrólogo, que nos está orientando algo tan importante que tenemos para aprender a ustedes por aquí, por este espacio, y que tuvimos muchos meses, voy para allá, no puedo ir, espérate, que sé yo cuándo. Estamos aquí. Exacto. Entonces, doctor, cuando ya la persona sabe que es diabético, solamente va entonces donde Doris Reyes, va donde el diabetólogo, porque ya tengo azúcar, me descubrí en azúcar y la doctora Doris me indicó pastillas, me indicó insulina, pero a veces Doris dice, mira, tiene que irme donde el doctor Blanco. Viene ese paciente y le dice, Daniel Peña, óyeme, me mandó la doctora del azúcar para donde el doctor Blanco. A mí me dicen que son médicos que manda uno que lo dialicen. Ay, no, yo no voy para allá. O sea, y no van, doctor, como tú lo dijiste al inicio, no van al nefrólogo, van a otros, pero mayormente siempre el que es diabético ya que se confirmó y le dio su tratamiento,
Dime, tiene que comenzar a ir al nefrólogo entonces. Claro que sí. Mira, hoy en día un paciente ya en sus primeros años de diabetes mellitus empieza a presentar, empiezan sus alteraciones que son las principales que debemos enfrentar y iniciar su tratamiento. Cuando llega la tiene el nombre, microalbuminuria. Eso es que sale en la orina cosítica. Normalmente en la orina no debe verse Albúmina, ¿no? ni la glucosa. ¿Qué es la albúmina? Para que la gente no vaya entendiendo. La albúmina es una proteína de alto peso molecular que no debe atravesar lo que es el filtrado glomerular, pero cuando esta se empieza a ver en el examen de orina, ya sea con una cruz, con dos cruces, ya ahí nosotros empezamos a presentar, ese paciente inicia lo que son los trastornos metabólicos que va a dañar ese riñón. Por ejemplo, cuando una vez mi mamá, oye esto, nosotros no nos fijamos la importancia que tiene la orina. Mira, una vez mi mamá notó en un jovencito que iba a mucho a la nevera y de que llegaba a mi casa había agua y siempre sudado y frío y mami le dijo, mira, pruébate la orina. ¿Cómo? Pruébate la orina. Y se probó la orina y estaba dulce. Ese fue el primer signo que presentó ese jovencito. Y del punto de vista científico, cuando la azúcar que está en sangre por encima de 180 miligramos por decilitro, cuando está por encima de 180, ya atraviesa el umbral renal, ya tú puedes probarte la orina. Y vas a ver dulce. Y va a estar endulzándose. Entonces, por eso es importante. El examen de orina, una vez lo definimos como que era la biopsia de un pobre, de un paciente de bajo recursos. Por eso, probársela. Sí, o simplemente ir a un hospital, que todos los hospitales hacen un examen de orina. Un examen de orina tan simple como tú verla y ponerle una tirita o dos tiritas y empezar a comparar, te va a dar cuenta tantas informaciones que te da desde el punto de vista patológico que tú estás padeciendo, que ese paciente está padeciendo. Entonces, nosotros cada vez más debemos de seguir insistiendo en que los pacientes diabéticos, cuando ya tienen 1 o 2 años de esta enfermedad, deben empezar a visitar el nefrólogo. Otra cosa que te quería aclarar, que lo aclaré y no quería entrar muy de lleno, es la población no sabe ir al nefrólogo. Sí, eso es lo que estamos diciendo. Que la población, si tiene presión arterial, debe de ir también. No sabe ir al nefrólogo. Pero yo te digo, yo me voy más lejos. Que me perdone mi colega y mi amigo cardiólogo. Pero en el corazón no hay alteraciones metabólicas que provoquen hipertensión arterial. No hay sustancias que se produzcan que eleven la presión arterial. Pero en el riñón sí. En el riñón, aparte de regular los líquidos, tenemos una producción de enzimas como el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que eso se produce en el riñón. Eso es muy fino, ¿verdad? O sea, eso es ya desde el punto de vista académico. Pero lo que quiero decir con esto es que todo paciente que padezca de diabetes mellitus debe de ir a su médico para mejorar y regular los niveles de glicemia en la sangre. Pero para evitar las complicaciones que trae consigo la diabetes, debe visitar a un oftalmólogo. Porque También. Porque lo que está padeciendo desde el punto de vista microvascular es en la economía completa. Recuérdate como te lo definí al inicio de estar aquí. Es un síndrome metabólico que afecta a toda la economía. Mira, desde el pelo hasta la uña del dedo más pequeño del pie. Todo, cuando tú te comes un picapollo. De pollo negrín, por cierto. Un picapollo. Esa proteína tú sabes que en las carnes están las proteínas de alto valor biológico, claro que sí. ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos un sistema que
cuando tú comes, llega el estómago. ¿Por qué es que tú piensas que la gente no da ese soporte cuando comemos? Fue porque alguien dijo, hey, vengan que llegó la comida. El tipo está comiendo, toda la sangre se va a buscar esa proteína Coge para allá. para llevársela al pelo y para llevársela a la uña y a toda la economía. Entonces, eso trae consigo que esos vasos sanguíneos que son microvasculares, que es donde ocurren los fenómenos inflamatorios de esta enfermedad, se dañan. Porque tú sabes bien claro que los vasos sanguíneos, cuando tú los encuentras, cuando estamos comiendo, qué sé yo, cuando estamos comiendo pollo, vamos a seguir en el pollo. O chivo. Cuando estamos comiendo pollo, que tú ves un vaso, una manguerita negra que está ahí, Sí, sí. tú te das cuenta y tú dices, y tú te das con la flacidez que se mueve. Pero ¿qué provoca eso? Cuando tú tienes diabetes, cuando tú eres obeso, cuando tú eres hipertenso, eso se pone duro. Entonces, los vasos sanguíneos arteriales tienen unas fibras musculares que las venas no la tienen. ¿Por qué? Porque tú sabes que el corazón se contrae como efecto de bomba, pero los vasos sanguíneos ayudan a que la sangre siga su curso. Y de ahí viene también, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como la presión arterial, el paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos. La presión alta. Y viene esa rigidez, porque ese músculo, ¿verdad?, de ese vaso sanguíneo ya se está afectado, ya no tiene la flacidez para que la sangre siga su curso. Entonces, ese endurecimiento de ese órgano, que ese vaso trae consigo la resistencia y la hipertensión arterial. Entonces, por eso es tan importante que nosotros vayamos y podamos hacer la medicina preventiva, que es lo más importante. ¿Para qué? Para que los pacientes con enfermedades renal crónicas no sigan creciendo. Ahorita me hablabas me preguntaste que dónde yo funciono. O sea, mi consultorio está en el Centro Médico Costa Norte, frente al parque. Pero también tengo... ¿Qué número de consultorio en Costa Norte? Frente al ascensor, en el segundo piso, frente al ascensor. Ok. ¿Está fácil ahí? Sí, segundo piso, frente al ascensor. Pero también tengo el centro de diálisis que se llama Unidad Renal del Nordeste, ¿verdad?, que es donde hacemos la terapia sustitutiva. ¿Cómo es que se está abreviado? Rinol. Urno, ok. Unidad Renal del Nordeste. Nosotros somos la primera unidad renal que tiene este pueblo. Y probablemente no me gusta decirlo mucho, pero somos una de las unidades más grandes que tiene todo el Nordeste, por no decir la más grande. Nosotros tenemos... Lo importante que ya, por ejemplo, la inquietud, considera la primera anécdota del excelente profesor Huáscar, ya muchos pacientes de diálisis no tienen como ese. Y lo más importante, gracias a la gestión, ¿verdad?, lo puedo decir así, de nuestro senador, ¿verdad? Sí, de Alexis, sí. Alexis, Victoria y de mucho ¿Sabes que Alexis hizo un buen trabajo? Me encantó el de colocarle obligatoriamente las raciones calóricas a los alimentos, que eso ya tiene que comenzarse a producir restaurantes. Todo lo que se produzca de comida tiene que tener ahí la cantidad de calorías, de azúcar, de grasa, de etcétera, en los alimentos. Eso es importante y eso lo llevó al Senado, se aprobó en vera lectura y ya eso tiene que estarse poniendo vigente. Es importante eso que Alexis logró en el Senado, que si tú vas a comprar en un restaurante o en la calle una empanada, no, tienes que saber cuántas calorías tiene esa empanada para podérsela comer o no. Eso es importantísimo. Claro. Que no estaba en el país, ya eso se introdujo. Alexis lo logró hacer, eso me dio mucha alegría, que es importante esa parte, para el que va a comer fuera de su casa sepa cómo controlar las calorías. Sí. Entonces te decía, hoy nosotros también ya tomamos el seguro de SENASA subsidiado. ¿Cómo? Pues, o sea, el seguro de gobierno, no. Una persona que tiene el seguro de gobierno, una persona humilde, va y le cubre el 100%. Porque 100%. Es costoso el tratamiento de la hemodiálisis. Mira, el tratamiento de diálisis pudiera ser diario, pero por lo que tú mencionas, hay que ponerlo de manera interdiaria, 3 veces a la semana. Una persona debe recibir, una persona ya que tenga, que necesite terapia de sustitución renal, debe recibir de 12 a 15 horas a la semana, pero por el costo de la misma. O sea, muchas veces los pacientes no entienden esto. Tiran el grito, no es fácil. Entonces,
Hoy ya, gracias a Dios, nosotros tenemos una de las unidades más grandes que tiene toda esta zona, y los pacientes de nuestro hospital deben de saber que nuestro hospital está respaldado. UL nos respalda a nuestro hospital. Todos los pacientes de nosotros que vayan al hospital tienen la forma de recibir su tratamiento. El soporte terapéutico de la sustitución renal. Así mismo, en ULNO. ULNO es el aliado número 1 que tiene nuestro hospital. ¿Cómo que se llama? Unidad renal del Nordeste. Nordeste. Con esa misma unidad renal del Nordeste, llegó Daniel Peña. Vamos a hacer una pausa breve para retornar con una última parte del tratamiento profundo, ¿verdad? De lo que es la insuficiencia renal, porque comenzamos a hablar de riñón, la alimentación, y ya caímos en la diálisis, que la gente aún tiene el tabú de que no me dializo porque eso me mata. Pausamos y volvemos en breve con el doctor Julio Blanco, nuestro hermano y amigo de riñón, que es nefrólogo, aquí en Prevención Salud y Más, el único espacio de orientaciones médicas. Pausamos.